Ah, hoy vamos a empezar con, pues, funciones, unas cuantas cosas por ahí, bla, 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 ¿sale? Cosas muy sencillas, honestamente. Seguimos en el Nepal, seguimos en las clases simples, ¿sale? Obviamente voy a tener que cambiar de proyecto, ¿sale? Vamos a crear una nueva que se llama Functions, ¿sale? cd functions y sería .NET New Console, ¿sale? Simón, ahora, cuando ya tenemos nuestro código, chavos, pues obviamente vamos a agregar una nueva carpeta al workspace que sea la de functions, ¿sale? Ya la de casting, ya la vamos a dejar de fuera, ¿sale? Nos va a pedir, obviamente, que... Ups, acá está. Le damos que sí. Y pues obviamente, recuerden, chavos, las funciones son pedazos de código que podemos llamar cuando nosotros queramos, ¿sale? La teoría de las funciones es que se usan para evitar código repetido a través de su programa. Por ejemplo, si quisiera hacer una multiplicación, una tabla de multiplicar, ¿no? La del 12, 1 por 12, 2 por 12. Podría hacerlo haciendo pues la multiplicación entre dos variables, bla, bla, bla. Pero en realidad para eso me sirve. La, la diferencia es que por eso podría usarla eh, en una función. Algunos dirían, profe, ¿por qué una función? ¿Por qué no mejor solo simplemente usa un build for, ¿no? Con un build for lo puede hacer con row, mientras row sea menor a 12, menor o igual a 12, perdón. Vamos a empezar en uno porque pues, son tablas de multiplicar. Row plus plus. Y aquí lo único que voy a hacer es using static system.console. ¿Vale? Right line. Row por 12. Va a ser igual a row por 12, ¿no? Así de simple, ¿no? Pero entonces lo dices, ¿qué pasa si alguien quiere mandar después a llamar de nuevo en otro lado, por alguna razón, en alguna otra opción del menú o en alguna otra opción de la aplicación, quiere volver a mandar a llamar esa cosa y quiere volver a multiplicarla, a ver la tabla del 12? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, pues obviamente para esas ocasiones entonces sí entra la teoría y el uso de una función, ¿no? Entonces, en sí lo que vamos a hacer, vamos a hacer una función. Las funciones, chavos, van afuera afuera del main y tienen que estar dentro de la clase program, chavos. Que no se les olvide, por favor. Static void times table. Vamos a enviar un byte, ¿sale? Sería this is the number times table, ¿vale? Ponemos el for que pusimos, solo que lo vamos a cambiar un poquito, ¿sale? Sería, ups, la tosté. Ponemos nuestro for y ponemos que sea en vez de... bueno, sí, podría ser ahorita el 12. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ahorita nada más. Sí, sé lo que me están diciendo. Pero, ¿por qué no le ponen una vez el nombre? Sí, 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 aguanta. Por favor. ¿Sale? Me choca que se cambie de teclado. Ahora, am, a lo mejor
Se me había pasado hecho en tercero cuando lo estuve por primera vez, pero la mayoría de las veces y las convenciones, de hecho, en C Sharp es que exista una función donde se hace en sí el proceso de qué quieres hacer. Como por ejemplo que es básicamente escribí, esta es la tabla del 1, esta es la tabla del 12, esta es la tabla del, no sé, ¿sale? Esta es la tabla del 10, ¿va? De hecho, sí, de nada lo voy a cambiar mejor. Row por number. Row por number, ¿sale? Pero en realidad existe... en C Sharp y las buenas prácticas te dicen que en una función sí tendría que estar tal cual el procesamiento y en otra hecho tiene que estar una que corra dicha función. Y a lo mejor dicen, profe, o sea, me está diciendo que llame una función desde otra. Sí, pero no solo así tan simple y tan ácido. Digo, tan ácido, ¿no? Tan insípido. O sea, en la otra función, pues obviamente a lo mejor ya estás poniendo qué va por parte del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que le vas a pedir al usuario? Si lo vas a obligar a que sea un número entre algo y algo. O sea, no tan insípido como solo función, llamar otra función. No, o sea, no. Sale no tan insípido. En realidad, por ejemplo, en las otras, vamos a diseñarla. Run times table. ¿Sale? De aquí vamos a recibir nada, de hecho, así como está. Vamos a poner bool is number. ¿Sale? Vamos a poner un do while porque necesito, por si se equivoca el usuario, voy a tener que ponerle otra vez esa cosa. Write enter a number between 0 and 255. ¿Vale? Is number va a ser igual a byte.tryparse readline. Acuérdense cómo funciona el tryparse, chavos. Readline, out, byte, number. ¿Vale? Básicamente estoy obligando al usuario que me dé un número. ¿Sale? ¿Por qué lo puse en byte, chavos? Porque byte, de hecho, su máximo es 255 y ya me ahorraría un if. De hecho, si lo ven así, me ahorro un if. ¿Sale? Pude haberlo puesto en entero, sí. Int byte, o sea, int number aquí. Pero tendría que haber hecho un if. Y no quiero hacer un if dentro de esto. Se vería bien horrible. ¿Sale? Sí voy a hacer un if, pero solo para checar el booleano, ¿no? Recuerden, no le puse asignación porque el valor por default de un booleano es como todo lo que les dice su ex. ¿Sale? Entonces, una vez que tengo eso, voy a poner if is number, si eso sí es verdadero. ¿Sale? Si eso sí es verdadero, voy a mandar a llamar a times_table con el número que me dio el usuario. De lo contrario, le vamos a decir, pues, estás medio güey, ¿no? You did not enter a valid number. Please try again. ¿Sale? So, mientras que, pues, sí podría ser true, pero mejor lo pongo como is number y ya. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, en realidad estamos mandando a llamar a otra función dentro de otra función, pero en realidad no quiero que piensen luego en ¿cómo se llama? Recursividad. No, 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 no. Sino que en realidad es en la función, una que sí sea para específicamente el proceso de lo que quiero hacer y otra que sea tal vez para el usuario. Eso dicen las buenas prácticas, chavos, ¿sale? Tiene sentido si lo ven desde cierta perspectiva, ¿va?
Y también tiene sentido para cuando, por ejemplo, ustedes están diseñando funciones para otros programadores, chavos. ¿Sale? Necesitan tener este tipo de pensamiento. ¿Va? Y pues lo único que voy a hacer básicamente en el main, pues es runtime stable, ¿no? Runtime stable. No recibe nada. Le damos .NET Run. ¿Sale? Le damos 256 si quieren. You did not enter a valid number. Please try again. ¿Sale? Le damos un 9. La tabla de 9. Y me da la tabla de 9. Muy simple, ¿no? A final de cuentas. Bastante simple. Esto de... creo que esto debería ser negado. Ups. Sí, es negado. Era negado. Sorry. Sí, mala mía ahí. 98. ¿Sale? Y ya. Entonces, pues, obviamente recuerden, las funciones, chavos, van afuera del main, pero siguen estando dentro del class program. Solo eso es parte importante que tienen que recordar, ¿no? Ahora, lo que sigue básicamente es, perdón. Pues obviamente, por ejemplo, que una que pueda retornar, ¿no? Una que pueda retornar algo, porque pues esta no retornó nada, solo hizo algo. Entonces, una que pueda retornar algo, pues vamos a tener que crear otra funcioncita, ¿sale? Estas, lo bueno es que estas las puedo poner chiquitas, sin ningún problema. Estas no necesito ponerlas en un region, es lo bueno. Static, decimal, calculate text. Calculate text. Revisen el coding style, chavos. Los nombres de funciones no van en camel case. Decimal amount. String to letter. Region code. Voy a hacer una función que calcule en base a las dos letras de cada país. Jalisco es JL, Chihuahua es CH, aunque la H es muda, sería C nada más. Sonora es SO, MX pues es la capital. Tabasco es TB, creo, o tuberculosis también. Eh, Chiapas era CP, creo, no me acuerdo bien. Entonces, en sí lo que vamos a hacer es que vamos a crear, de hecho, ah, es con un switch, lo vamos a hacer. No voy a usar la versión reducida, chavos. Como les dije hace mucho, no hay necesidad de aprendérsela de lleno. Si quieren aventarse esta cosa con el reducido, be my guest, ¿sale? Igual se van a reducir bastante su código, ¿vale? Sí, ya sé, tiene que regresar algo, por eso me está diciendo que no ha regresado nada. Vamos a hacer switch de... De hecho, necesito el autocompletar. Switch de el amount, ¿sale? Vamos, no es cierto, no. El two letter region code, ¿sale? En el caso de Chihuahua, siempre me acuerdo de Chihuahua. ¿Sale? En el caso de Chihuahua va a ser rate, va a ser igual a, se cobra, creo que es 1.6 o algo así del por ciento de impuestos. Break. Para México y para Jalisco es el mismo, así que vamos a ponerlos juntitos. Case MX, case MX y case JL. Vamos a ponerlos juntitos. El rate va a ser igual a 1.8 break. ¿Vale?
No sé, ¿qué más? A ver, Sonora. ¿Qué hice en Sonora? Uno de los más bajos, de hecho. Rate es, si no mal recuerdo, era .9. Con eso pues, creo que es más que suficiente para hacer un ejemplo, ¿no? Eh, el default va a ser para todos los demás, ¿no? Supongamos que todos los demás están dentro del mismo, que es 1.2. ¿Sale? Y básicamente, una vez que ya sé cuál es el estado, lo único que voy a hacer es retornar la cantidad, el amount, por el rate, básicamente. Y pues ya, básicamente es todo. Ahora, obviamente nos falta, esto en sí es lo único que hace el cálculo de los taxes. Nos falta, obviamente, cambiar a diseñar nuestra función para poder correr esta bonita función. ¿Sale? Static void run calculate tax. Calculate tax. ¿Sale? Right. Enter amount. Va a ser algo parecido, de hecho. Enter amount. String. Amount. In text. Igual a readline. Right. Enter a 2 letter region code. ¿Vale? String region va a ser igual a readline. Y pues tengo que pasar el amount a decimal. Porque pues obviamente viene desde string. Así que voy a usar try parse igual. If decimal.tryparse amount in text, out de tipo decimal, amount. Decimal text tax to pay. Tax to pay. Y aquí voy a hacer la llamada. De hecho, calculate tax con amount y region. Easy peasy. Y bueno, me faltó de hecho write line. You must pay. Tax to pay. In sales tax. De lo contrario, pues te equivocaste, ¿no? GG, buena suerte para el siguiente. You did not enter a valid amount. Please, bro. ¿Sale? Entonces, buenos días, vos. Ahorita estoy con usted, permítame. Pues obviamente lo que vamos a hacer sería run calculate tax. Y voy a comentar, de hecho, la anterior para solo calar esta nueva función, ¿no? Cuando la corremos, pues obviamente nos va a decir, dame el amount. Pues ganamos, no sé, 90,000 pesos entre todos, ¿sale? Ganamos 90,000 pesos entre todos. Vivimos en Jalisco. Y la cantidad de impuestos que tenemos que pagar es esa. ¿Sale? Entonces, caray, no aguanta. ¿Cómo que me cobra más de lo que gano? Bueno, sí, no me sorprendería que así fuera en México, honestamente.
Aguanten, creo que algo hice mal. Mm. Ah, no, espera, es que sí, me equivoqué. Es que es punto 16M, de hecho. Es punto 18M y este es punto 09, punto 12. Ahora sí ya. Sí, no me sorprendería que así fueran los... Entonces ganamos 90,000 entre todos, chavos, y vivimos en Jalisco otra vez. Lo que tenemos que pagar es 16,200 de impuestos. Sí, está caro. Entre más ganas, más pagas de impuestos. Claro, si no los evades. Pero bueno. Entonces, podrían hacer lo mismo, pero con algo más, no sé, 100,000 pesos. ¿Sale? En la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México deberías de pagar 18,000. Entonces, eh, bueno, anyway. Entonces, si se dan cuenta, en una función, de hecho, que sí se llama run y el nombre de mi otra función, sí estoy definiendo en realidad lo que es, cómo es que le voy a pedir al usuario las cosas. Obviamente, hay diferentes formas de hacer esto, ¿no? No siempre tiene que ser void esto. Podría regresar algo en específico, ¿no? Pero en fin, aquí ya es básicamente cómo ustedes prefieren crear este tipo de infraestructura, ¿sale? Solo recuerden, para cuando están trabajando en equipos o que están diseñando funciones para otra gente o para otros programadores, lo que más quieren es dejar todo en lo más singular posible, chavos. ¿Sale? La singularidad permite a muchos otros programadores poder usar sus funciones sin cambiar el código. Y esa es parte de la belleza. ¿Sale? Y eso es lo que uno quiere. Que usen sus funciones sin cambiar el código. Que su función haga simplemente el trabajo para lo que fue hecho. ¿Sale? Pues obviamente digo, no tiene mucho sentido que lo haga, pero pues así como vieron, se puede hacer la recursividad también aquí. Simplemente una cuestión de llamar a una función a sí misma. Eso es todo. ¿Sale? Ah, ahora, cuando se trata de funciones, chavos, y espero si me hayan hecho caso cuando les dije que en sus extensiones instalaran la que se llama C Sharp XML Documentation Comments. Si no, pues en este momento vayan, búsquenla, ábranla e instálenla, por favor. ¿Sale? Cuando se trata de funciones, chavos, en realidad las funciones tienen que tener una documentación impecable. ¿Sale? A pesar de que ustedes lo hayan escrito de manera impecable también su función, en realidad su función, pues obviamente van a tener que documentarla, ¿no? ¿Cómo documentamos con C Sharp XML? Con triple diagonal. Sale 1, 2. Ese es el comentario. Pero cuando ponemos la tercera, nos autocompleta. Sale, nos autocompleta. Ahí mismo de hecho les dice para qué sirve, ¿no? Function that takes number and print table in console. ¿Y para qué es el parámetro? ¿O qué es el parámetro? This number can only be between. No, espera, más bien sería byte type. So only between 0 and 255. Entonces, si yo hubiera escrito esto primero y a alguien le tocaba terminar la otra, por ejemplo, si yo hubiera escrito esto porque a mí me toca hacer básicamente la que hace la funcionalidad. Y no sé, a Zurdo, trabajamos donde mismo. Y a Zurdo llegan y le dicen, Zurdo, pues, la neta te toca hacer a ti la que corre, la que hizo Ángel, ¿sale? Entonces Zurdo dice, ok, bueno, podría leer, ¿no? La build función, soy programador, puedo leer esto. Pero obviamente para más rápido, agarras y dices, function that takes number and print table in console. Entonces recibe lo que se llama number.
Y de hecho aquí dice param name es number. Y Ángel le dice en number by type. Ah, ok. Entonces aquí me está diciendo que solo entre 2, 0 y 255. Y a lo mejor y zurdo. A lo mejor y zurdo pues no usaba el try parse y él sí usaba básicamente un entero. Y hacía un if y luego otro if aquí, ¿no? A fin de cuentas, solo se entiende un poquito que el uso de este tipo de comentarios en las funciones es súper, súper importante. ¿Qué pasa si tuviera más parámetros? Como por ejemplo en esta, calculate tax, ¿no? En calculate tax lo que va a pasar es que se van a poner los dos parámetros que estoy poniendo. Y vuelvo a repetir el ciclo, ¿no? ¿Para qué la estoy usando? Y los parámetros, ¿de qué tipo son? ¿Sale? Si existe alguna otra cosa que yo quiera que alguien más haga o que quede para la perseverancia de la vida del software, pues obviamente lo pongo aquí. Entonces, es una manera bastante acomodada, bastante chida y bastante cool de ponerle comentarios a sus funciones. Y está súper, 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 súper bonito. Ok. Poquilla huella. Mm. Ahora, chavos, voy a tratar de explicar esto lo más lento y lo más claro que pueda. En C Sharp existe algo llamado lambda expressions. ¿Sale? Las lambdas ya las usamos, de hecho, en la clase anterior, que yo les dije que se llamaba lambda. La lambda, si recuerdan, la usamos en el switch y era el igual y el mayor que. La lambda, chavos, es para poder no solo quitar cierto código, porque si se dan cuenta, el switch reducido usa lambda, ¿no? Sino que en realidad se usa para poder llamar también a funciones o funcionalidades programáticas dentro de, o que se infieran funcionalidades programáticas, perdón, dentro de una sola sentencia de código. Las lambdas, chavos, no es algo que se vaya a entender a la primera y es algo que se entiende cuando se empieza a usar y cuando la empiezan a tostar. ¿Sale? La lambda, de hecho, es básicamente... es como si mandara a llamar una función, de hecho, como un delegado. Porque no existe dicha función y se está haciendo, está infiriendo de dónde viene. Pero bueno. Ah, en realidad, el uso de lambda nace de un lenguaje que se llama F Sharp. F Sharp es un lenguaje súper tipado, ¿sale? Súper, súper tipado, que de hecho tiene funcionalidad más matemática que nada. Mucha gente que se dedica a hacer research que prefiere usar C Sharp, usa F Sharp, ¿sale? Para poder hacer cálculos súper cabrones o como lo que hacen en MATLAB, etc. F Sharp para eso existe y para eso se creó, de hecho. F Sharp es súper tipado y es un ambiente muchísimo más matemático. Y de hecho fue en F Sharp cuando implementaron el primer uso de la lambda, ¿sale? Las lambdas, chavos, o bueno, perdón. F Sharp se le llama también lenguajes funcionales. Ojo, funcionales. Los lenguajes funcionales como F Sharp y otros también tienen ciertas características. Tienen tres: modularidad, inmutabilidad y mantenibilidad o mantenimiento para que lo entiendan más fácil. La modularidad básicamente viene en que la mayoría de las funciones que existen en C Sharp, o al revés si lo quieren ver, puede usarlas en F Sharp, o al revés.
la mayoría de las funciones de F Sharp las puedo usar en C Sharp sin ningún problema. O sea, funcionan, solo que a lo mejor son llamadas de diferente manera. Esa es la única diferencia. ¿Vale? La inmutabilidad es básicamente que eh, qué tan, qué tanto persisten los datos en el lenguaje que están usando. Por ejemplo, C Sharp. C Sharp en teoría, lógicamente hablando, es como, de hecho hace lo mismo que Python. En Python también, lógicamente hablando, no existen las variables. Suena bien ojete y me van a decir, profe, qué chingados acaba de declarar aquí, ¿no? Esto es una variable. Sí, 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 pero, o sea, es una variable declarada por mera sintaxis. Lógicamente hablando, chavos, las variables en C Sharp no existen, al igual que en Python, de hecho. A lo mejor ya les quebré el cerebro con eso. ¿Cómo es que funciona esto? Creo que voy a necesitar Paint para esto. Recuerden que en realidad una variable es porque, si voy a guardar una variable es porque voy a tener un pedazo, le voy a robar un cacho al procesador. ¿Recuerdan cómo se los había explicado cuando vimos punteros? Que les expliqué que es un hotel, ¿sale? El procesador en realidad es la tabla de procesos del microprocesador, es un hotel. Cuando les expliqué punteros, les dije que estas eran las puertas del hotel, de los cuartos, y que cada una de ellas tenía una dirección, que puede ser 0xFA49, ¿no? ¿Sale? Entonces, en realidad, las variables en C Sharp y en Python no existen. Es todo lo contrario. Toma un espacio que ya existía y ahí crea una copia de un objeto. Es por eso que tanto Java, C Sharp y Python son conocidos porque requieren mucho espacio en memoria, al contrario de C++ o C. C++ y C son conocidos por la reducción de espacio en memoria a través de todas sus variables o todo el código que estén escribiendo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa tanto en Python y en C Sharp? Lo que pasa es que si yo tuviera un 1, ¿sale? En una variable que se llama A, en realidad para cuando la quiero volver a usar, lo único que hace es que toma una instancia de A. Sería algo así como A.value. No puedo acceder directamente a esta caja. Estoy accediendo a una instancia que contiene el valor a esta cosa. Esto ya es, esto que estoy explicando es bastante avanzado, ¿eh? Solo no es necesario, no venía esto en el examen, esta parte no. Solo es parte para que entiendan por qué rayos lambda funciona como funciona. Sale, trato de llegar a un resultado final. Tanto Python como C Sharp, de hecho, usan este método. Usan instancias de dicha variable. Es por eso que en realidad, en C Sharp y en Python, las variables no existen. Vuelvo a decir, suena bien ojete. Lógicamente hablando, las variables en C Sharp y en Python no existen. ¿Sale? So, voy a hacer un ejemplo para que vean cómo es que el uso de lambdas es para poder llamar de manera implícita, no, bueno, no implícita, de manera inferida eh, ¿cómo se llama? Ciertas funciones. Porque recuerden otra vez, la lambda fue creada para C Sharp y C Sharp es lenguaje funcional, chavos. Funcional, no es secuencial, es funcional. Lenguaje, programación funcional. ¿Sale? Es una rama que de hecho es dedicada para los matemáticos.
El código, de hecho, sí se ve un poco más limpio en un lenguaje funcional que en un secuencial. Se los puedo asegurar. Pongo mis manos al fuego. Entonces, ups, vamos a crear nuestro ejemplo para que vean que pex, ¿no? Static int Fibonacci. Lo voy a hacer imperativo, de hecho. Int term. If term va a ser igual a 1. Return 0. Si mi term es 2. Return 1. De lo contrario, return div imperative term menos 1 más div imperative term menos 2. Static void run div imperative for desde sí y sea menor a 30. Lo voy a repetir 30 veces. Voy a empezar desde 1, de hecho. Redline. Term. De hecho, se me olvidó. Term. The Fibonacci sequence is div imperative listo, ¿no? Pude habérselo mandado también con I, no hay problema. Solo me gusta usar ese tipo de cosas a veces. Sure. O sea, déjame correrlo, ¿no? Para que vean que sí funciona el Fibonacci. ¿Cómo la llamé? Wait, what? Ya sé por qué. Listo. Dale. Creo que va a valer madre aquí. Sí. End of file doesn't exist. 1, 2. ¿Esta de quién es? Esta no era. Es que me sobra una, ya vi. Listo, ¿no? Ahí está el Fibonacci, easy peasy. Ustedes están acostumbrados a que ustedes ven las llamadas de funciones, todo este tipo de de llamados a funciones, a tipos de datos, a todo esto de esta manera. Lo han visto a través de los años. Como dije y repito otra vez, lo de programación funcional no va a venir en el examen. Solo es para que sepan que existe algo diferente. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera usar la manera funcional o programación funcional para este mismo ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, la programación funcional, chavos, se usa de manera de lambda. Y básicamente creo que diciendo lo siguiente, a lo mejor ya van a tratar de entender una manera fácil de entender la lambda, perdón.
Es en programación funcional, chavos, no se usan llaves. Suena bien pendejo. Sorry, sorry, sorry. No se usan llaves, ¿sale? No, bueno, sí se usan, pero muy poquitas, ¿vale? Vamos viendo, ¿sale? Voy a poner esto dividido para que vean cómo es que voy, línea por línea voy a ir escribiéndolo, pero en programación funcional. Esto va acá abajo. Static int fib funcional. Tengo mi término, ¿no? Tengo mi término. Yo empezaría con mi, yo empezaría de hecho con mi propio, ¿cómo se llama? Con mi propio llave. No. Lambda. ¿Sale? Después, ¿qué hago? Term. Voy a usar mi, voy a usar de hecho mi switch. Voy a usar mi switch reducido. Term switch. ¿Sale? Para el caso 1 entonces, voy a retornar 0. Para el caso 2, voy a retornar 1. Ojo con esto, chavos. Es... ¡Ah! Santo Jesús. Revisen cómo en realidad la lambda aquí se está refiriendo a otra cosa que no es return. Aquí, de hecho, la lambda está haciendo la misma alusión de que tengo un return aquí. ¿Sale? Porque eso es lo que tengo aquí. Esto es lo que tengo aquí. Return 0, básicamente esto se está haciendo alusión o está infiriendo que es return. Para el caso por default, lambda, fif funcional, term menos 1, obviamente. Esto sí ya es más sencillo, ¿no? Term menos 1 más fif funcional, term menos 2. Y creo que ya. No, espera, el punto y coma va acá. Desde el switch. Todo este código que me puse yo aquí, de hecho, lo reducí a esto. Obviamente me podrían decir, profe, pues es que se pasa de lanza, también le pone enters a las llaves. Bueno, así es como dice el coding style, by the way, en primera que nada. Así que, shh. Segundo, estamos tratando de descifrar, y no de descifrar, de ver y demostrar que en realidad con lambda se pueden inferir ciertas funcionalidades. Vamos a terminar el ejercicio, de hecho, para que vean cómo rayos. ¿Cómo se hace? El otro es igual, de hecho. El otro es igualito, solo que le voy a poner, básicamente, runFIF funcional en vez de runFIF imperative. ¿Sale? Es exactamente igual. A lo mejor dicen, profe, ¿cómo es que aquí podría meter una lambda? Aquí no puedo. En esto no puedo. Sorry. Tiene que ser, otra vez, cuando estoy mandando a llamar funciones que sé que existen, ¿sale? Y que sé que pueden ser inferidas, como lo es el inicio de una función. O, en este caso, dentro del switch, sabes que si estás una lambda dentro de un switch, por default, esta lambda termina siendo return. Que es muy diferente a esta lambda, a pesar de que es exactamente el mismo símbolo. Las lambdas, chavos, son súper poderosísimas como no tienen una idea. Son súper útiles a la hora de programar. El problema es que mucha gente no las entiende. Mucha gente se les hace súper difícil entender esto. A su profesor también, cuando empecé a aprender esto, no podía entender de lleno. Y se los dice alguien que tuvo que usar lambdas para su proyecto de ingeniería. Fue súper difícil entender esto. Pero por con lo mismo que lo usé y quería usarlo,
Y no porque, más que nada, no porque quería, sino porque era necesario para la cantidad de código que eran las queries que teníamos que hacer. Si no hubiéramos usado lambdas en nuestras queries del proyecto, créanme que nuestro código hubiera estado súper marrano. Porque otra vez, chavos, estoy diciendo, las lambdas se usan para inferir funcionalidades de cosas que sé que existen. También se puede inferir funcionalidad de variables, bueno, ya dije que las variables no existían, de objetos que se supone que existen. Cuando lleguemos a queries y todo eso, van a ver cómo las lambdas nos hacen paro. Es más sencillo escribir queries en lambdas, solo que obviamente hay gente que sigue sin entenderlo. No la culpo, honestamente. No la culpo. Es muy difícil entender las lambdas a la primera. Tienen que empezar a intentar meterlas en donde puedan para entenderlas más a fondo. ¿Sale? Entonces, creo que este fue un tema bastante complicado por todo lo que tuve que explicar. No se apuren. Am, Simón, estuvo muy cabrón, la neta. Creo que les rompí el cerebro a algunos. Bueno, para que vean la siguiente clase, que la siguiente clase después esta va a ser más simple, ¿no? Va a ser debugging, trog, trace y log y unit testing, pero una manera sencilla de ver el unit testing, ¿no? Entonces, sorry si le rompí el cerebro a alguien. Las lambdas son muy útiles, créanme, se los digo de corazón y se los digo de manera sincera. Las lambdas sí hacen mucho paro cuando estás tratando de mejorar como programador. Y la ventaja es que mucha gente aprende lambdas desde queries hacia atrás, cuando en realidad la manera más sencilla de intentar empezar a interactuar con lambdas es desde atrás hacia queries, o sea, desde algo más básico, como por ejemplo un switch, como por ejemplo la llamada a una función, la declaración, perdón, de una función con lambdas. Entonces, en sí, am, es que esto siempre se me hace bien complejo. No sé cómo decirles o cómo enfatizar más que en realidad las lambdas hacen que sus códigos sean muchísimo mejor. No vistos, pero sí reducen la cantidad de líneas. Y obviamente, de hecho, las líneas, digo, las lambdas, ayudan a que se lea de una manera más funcional. Obviamente aquí viene un problema en que, pues, obviamente les han enseñado a través de años a escribir código así, de manera secuencial. En algunas ocasiones siempre es útil usar lambdas. Obviamente no es como de o uno u otro, no. He escrito código con ambas cosas, créanme. He trabajado en proyectos donde se usa ambas. No es o peras o manzanas, no. Puedo usar ambas. No hay ningún problema. ¿Sale? Sí, creo que aquí la voy a dejar aquí para que puedan procesar toda esa info. Puedan tal vez volver a regresar a cuando empecé a explicar y intentar hacer sus propias interacciones con Lambdita. Si quieren más información, ya saben que está la documentación también sobre Lambda, pero créanme que no ayuda mucho, honestamente. Pero bueno, cuídense mucho, que tengan buen día.